哎呀，这里切好的。嗯。La masacre de 1. Capítulo 10. Una semana de vigilantismo más tarde habían hecho algunos progresos en la búsqueda de delitos. Ahora que sabían cómo encontrarlo, atrapaban al menos un ladrón por noche. La policía se estaba acostumbrando a que llamaran y se las arreglaron para que todas sus llamadas fueran al mismo agente. Izuku había sido cuidadoso al hablar, todavía se refería a ellos como varias personas, pero fue claro al indicar que solo estaban hablando de ellos mismos. El operador ya estaba acostumbrado a sus excentricidades, por lo que hizo que llamar fuera mucho más fácil. Kacchan y él estaban discutiendo acaloradamente sobre sus actividades nocturnas. Izuku dijo: "Estoy harto de eso, Kacchan, no podemos seguir tomando dinero de los delincuentes. Está incorrecto. Además, no podemos permitir que la policía o los héroes piensen que solo somos una especie de matones". Kacchan respondió: "¿Qué sugieres entonces?". "Necesitamos comer, y prefiero robarle a los ladrones que a personas al azar". Izuku estuvo de acuerdo con eso, pero aún así su punto se mantuvo. "Bien, ¿por qué no buscamos un trabajo? ¿O conoces algún lugar que contrate a personas babosas que no tienen ninguna identificación o son buscadas por asesinato? Podemos usar un disfraz. Y para la identificación podemos inventar una historia. Tal vez sobre cómo nos escapamos de casa o algo así. No seas estúpido, nadie contratará a un niño fugitivo". "Sí, lo harían. Solo tenemos que encontrar a alguien que se preocupe por nuestra historia". Y además es un poco cierto. Era un poco cierto, pensó Kacchan amargamente, solo porque tenían circunstancias muy atenuantes que no podían irse a casa. Él podría ser capaz de convencer a su madre y a su padre de la verdad ahora. Pero no podía arriesgarse. Sabía que Deku tampoco estaba listo, a pesar de lo mucho que lo estaba consumiendo por dentro. "Bien, buscaremos un trabajo. ¿Cuál es tu idea para un disfraz?". "Vamos a mirar alrededor de algunas tiendas y ver si tenemos alguna idea". Todas las tiendas de ropa que visitaron no tenían nada que no fuera sospechoso. Sin embargo, engancharon algunas camisas y pantalones mientras estaban allí. Fue solo cuando pasaron por una gran tienda de artesanías que Izuku tuvo una buena idea. "Podemos usar la baba y algunos accesorios para inventar una mutación. Esa sería la forma más fácil de disfrazarnos y no parecer demasiado raros". "Sí, seguro. Solo haz que no parezca demasiado tonto". Izuku entró en la tienda y comenzó a bajar por islas aleatorias. No encontró nada de interés en los primeros 4. Pero el quinto lo hizo. Tenía muchos artículos de decoración para el hogar. Incluyendo plantas falsas y cadenas de enredaderas de aspecto realista. "Podemos fingir que tenemos una peculiaridad vegetal que hace que las plantas crezcan de nuestra piel". "Dije que me importa una, solo decídete ya". Izuku interpretó la apatía de Kacchan en el sentido de que debería ir a la ciudad. Con una última promesa de devolverle el dinero a la tienda algún día, comenzó a saquear. El limo cubrió las plantas falsas y las despojó de hojas, todas terminaron en su centro. Después de bajar tantas como pudo, fue a las vides y absorbió un balde lleno de ellas. Su núcleo se estaba abarrotando con todas las billeteras y nitroglicerina y ahora las hojas dificultaban el movimiento de cualquier cosa. Caminó por el resto de las islas para ver si algo le llamó la atención. Agarró unas manos esqueléticas de plástico, un poco de madera flotante y epoxi. Justo cuando estaba a punto de caminar hacia la caja registradora, vio un hermoso par de astas en un balde con otros huesos y cuernos. Perfecto. Agarró esos también y notó que estaban en oferta. Pagó el pegamento de las astas y las manos con dinero robado a varios delincuentes. Habría pagado por las plantas falsas también, pero no había forma de que tuvieran suficiente.
Una vez que regresaron al apartamento, Izuku se puso a trabajar en la elaboración de su nueva apariencia civil. Se puso la camisa celeste y pantalones kakis. Había agarrado algunos pares de calcetines de una papelera. Pero se había olvidado de comprar zapatos nuevos, por lo que los desafortunados cocodrilos se quedaron. Tomó pequeños trozos de madera flotante y los pegó a las manos esqueléticas con epoxi. Terminaron pareciendo manos de madera nobles. Mientras se colocaban, colocó todas las enredaderas en el suelo frente a ellos, envió las hojas para cubrir su cabeza y cuello, estaban densamente agrupadas y fluían sobre toda la cabeza excepto por los ojos. Se había quitado los lentes negros porque sus ojos amarillos combinaban muy bien con las hojas. Las enredaderas fueron cortadas en cientos de pedazos y clavadas en sus cabezas como si fueran cabellos. Izuku había pasado diminutos zarcillos de baba por cada uno de los tallos, lo que le permitía controlar un poco las enredaderas. Sin embargo, no podía hacer mucho más que moverlos. Finalmente, las astas las clavó en la parte superior de su cabeza. Una vez que las manos terminaron de colocarse, llenó los huesos huecos con limo, así como las grietas entre la madera. Agregó más hojas que crecían alrededor de sus muñecas para dar a entender que las hojas crecían sobre todo su cuerpo. Le dijo a Kacchan que lo mirara en el espejo. Ahora parece que tenemos algún tipo de peculiaridad de la naturaleza. Kacchan parecía complacido con la nueva apariencia. Wow, Ned, esta es tu primera idea que no terminó pareciendo espeluznante. Había una panadería en la que Izuku sintió que podrían conseguir un trabajo. Había visto el letrero de "Se busca ayudante" en la puerta mientras caminaban. Además, sabía que la propietaria donaba todo el pan que sobraba a las personas sin hogar. Pensó que probablemente era su mejor oportunidad. No hay forma de que alguien conecte su personaje de vigilante con un fugitivo al azar que trabaja en una panadería. Abrió la puerta y tomó aliento. Tendrían que parecer que respiran después de todo. Aquí no va nada. Simplemente no arruines a Deku, no quiero tener que ir a entrevistas todo el día. Claro, Kacchan. Izuku estaba nervioso y realmente no sabía qué hacer una vez que estaba dentro. Él juguetea con sus manos y simplemente miró a su alrededor con torpeza durante unos segundos. Hola. Vino una voz alegre desde detrás de la caja registradora. ¿Cómo puedo ayudarlo hoy?, preguntó el cajero con una sonrisa genuina. Izuku se aclaró la garganta para calmar un poco sus nervios, así como para asegurarse de que la voz que eligieron para esta persona funcionara, y dijo: Hola, me preguntaba si la señora Mori estuvo hoy. Me gustaría hablar con ella si es así. La voz salió bien. Era un sonido suave, y en el lado tranquilo. Izuku movió una de las hebras de hiedra hacia el frente para jugar con ella. La cajera miró un poco su apariencia de planta, antes de sonreír y decir con voz emocionada: Oh, ¿debes estar aquí por el trabajo? Iré a buscar a la señora Mori ahora mismo. Ella estará encantada. Izuku se quedó incómodo allí. Mientras ella iba a la parte de atrás. Aparentemente, Kacchan se cansó de sentarse pacientemente y gruñó: ¿Por qué eres tan malo en esto? Izuku respondió un poco molesto: Sabes que siempre he sido malo para hablar con gente nueva. Además, mi único compañero de conversación recientemente has sido tú. Kacchan se erizó. ¿Estás diciendo que soy un mal conversador, Deku? Porque soy jodidamente fantástico hablando. No iría tan lejos como para decir mal, pero Izuku dudó por un segundo. ¿Pero qué? Siempre suenas enojado o como si acabarás de encontrar a tu persona menos favorita tropezar por las escaleras y morir. ¿Sí, y? Katsuki dijo con indiferencia. ¿Cómo se supone que vamos a hablar con civiles aterrorizados si parece que quieres asesinarlos? Kacchan se burló simple: hablo con los villanos. Hablas con los cobardes sagrados. Izuku solo suspiró: los pobres policías a cargo de su caso terminarían pensando que estaban completamente locos. Con la forma extraña de hablar y las múltiples personalidades, así como su apariencia, su personalidad de vigilante estaba terminando siendo mucho más extraña de lo que Izuku hubiera pretendido. Mira, Viboner, la jefa está aquí. Efectivamente, el cajero había llevado a la señora Mori al frente. Tenía el cabello rubio canoso hasta los hombros. Estaba recogido en una cola de caballo suelta. Ella les sonrió y luego preguntó: ¿Mika dice que estás aquí por el trabajo? Sí. Izuku dijo que asintió con la cabeza por si acaso, haciendo que las enredaderas movieran un poco. La señora Mori volvió a sonreír y dijo: Bueno, será mejor que me sigas a la oficina para que podamos tener una conversación adecuada. Para llegar a la oficina tenían que atravesar la cocina.
Había grandes cuencos para mezclar y sacos de flores apilados en los rincones. Además de una mesa muy grande que probablemente los panaderos usaban todas las mañanas antes de que abriera la tienda. Izuku sintió una punzada de hambre atravesarlos al ver media docena de muffins desatendidos. Finalmente llegaron a la oficina. La señora Mori se sentó detrás de una mesa repleta de papeles y una máquina de café. Ella les hizo un gesto para que tomaran la otra silla frente a ella. Izuku comenzó a inquietarse cuando se dio cuenta de que ella los estaba estudiando. Estaba mirando las manos escarpadas de madera a la deriva y los cuernos. Probablemente debería haber armado un disfraz menos llamativo. Pero bueno, seguro que se veía bien. Finalmente preguntó, así que creo que es mejor empezar con los nombres. Soy Yui Mori, como probablemente ya sabrás por el letrero. ¿Cómo debería llamarte? Izuku se había olvidado por completo de pensar en un nombre y tartamudeó lo primero que se le ocurrió. Ibi, puedes llamarme Ibi. Levantó una ceja ante el nombre claramente falso, pero no lo mencionó. Bueno, entonces Ibi, ¿por qué quieres trabajar aquí? Ella preguntó. Que Izuku sabía que he visto cuánto devuelves a la comunidad y a cuántas personas ayudas. Siempre he querido ser un héroe, pero no puedo debido a mi peculiaridad. Ante esto, agitó inútilmente algunas hebras de vid. Continuó. Y bueno, pensé que tal vez podría encontrar ayuda aquí. Kachan comentó con no podrías haber sido más tonto si lo hubieras intentado. Dios, eso fue repugnante de escuchar. Izuku lo ignoró y, en cambio, observó la reacción de la señora Mori. Ella pareció complacida con su respuesta. Bueno, esa es una razón muy noble para trabajar en una panadería. Sin embargo, no puedo decir que sea malo. Muy bien, continuemos. Hizo unas 10 preguntas más. Varias cosas que estaban relacionadas con el trabajo y no. Finalmente dijo, bueno, Ibi, creo que estoy dispuesta a ofrecerte el trabajo. Todo lo que queda es completar algunos documentos y sus formularios de impuestos. ¿Tienes todas tus identificaciones contigo? De lo contrario, tendrás que volver. Izuku se sorprendió de que la señora Mori hubiera decidido tan rápido. Ella realmente debe haber necesitado un nuevo empleado. También recordó haber comenzado a entrar en pánico por no tener ninguna identificación. Sabía que, al entrar en esto, iba a tener que mentirles. Él y Kachan habían ideado su historia de fondo falsa, así que sabía qué decir, pero aún así era difícil. Dijo en voz muy baja. No tengo ninguna identificación o ni nada. Miró hacia la mesa. La señora Mori frunció el ceño y dijo como contigo, o en absoluto. Izuku se sintió terrible mintiendo así, pero sabía que técnicamente era cierto. En absoluto. ¿Qué hay de tus padres? Seguramente tendrán alguna identificación para usted. Ahora sonaba preocupada. Yo me escapé. Izuku tomó algunas enredaderas en sus manos para comenzar a preocuparse. Dios, suenas patético, agregó Katsuki amablemente. La señora Mori suspiró y dijo, oh, por eso viniste aquí. Porque sabes que ayudo a la gente. Izuku estaba alarmada de que los hubiera visto tan fácilmente. Ve bueno. Fue todo lo que dijo antes de que ella lo cortara. Mira chico, ¿por qué no vas a los servicios sociales o a la policía? No. Gritó Izuku. Se sintió terrible por eso y se disculpó. Lo siento, es que no puedo. No puedo dejar que me encuentren. Y no tengo forma de obtener suficiente comida sin que me rastreen. La señora Mori se frotó los ojos con las palmas de las manos y murmuró, no debería, realmente no debería. Oh, ¿a quién estoy engañando? Ella les devolvió la mirada e Izuku se aseguró de captar sus ojos a la luz para que brillaran. Ella suspiró y dijo, bien. Pero trabajarás muy duro. No voy a poder emplearte a tiempo completo para evitar sospechas. Y si pasa algo, será enteramente tu responsabilidad. Ella los señaló con el dedo para enfatizar su punto. Kachan estaba incrédulo y dijo, no puedo creer que realmente haya funcionado. Izuku también se sorprendió de que hubiera funcionado tan bien. Se llevó la mano a la frente y dijo sí, señora. Se puso de pie y agarró algunos papeles. Fue a dárselo antes de darse cuenta de que no tenía sentido y lo dejó sobre la mesa. Suspiró de nuevo y dijo, vete a casa antes de que cambie de opinión. Empiezan mañana a las 7:30 de la mañana, no lleguen tarde. Les abrió la puerta y les hizo un gesto para que se fueran. Cuando Izuku los acompañó junto a Mika, la cajera, ella se giró y articuló y bien. A ellos. Izuku levantó la mano con los pulgares hacia arriba. Mika levantó el puño antes de despedirse mientras salían por la puerta. Capítulo 11.
Esa noche decidieron tratar de seguir a los pandilleros de brazaletes negros para tratar de encontrar su escondite, en lugar de simplemente atarlos a una farola para la policía como lo habían estado haciendo. Los miembros de la pandilla no solo caminaron con los brazaletes a la vista, probablemente para evitar que esto sucediera. Afortunadamente, Katsuki había visto uno cuando el hombre se estaba poniendo la chaqueta después de salir de un edificio en ruinas. Decidieron seguirlo en lugar de comprobar lo que había en el edificio. Hasta ahora el hombre ha ido a una gasolinera a recoger un paquete de cigarrillos. Pero aparte de eso, solo había estado caminando tranquilamente al azar. Casi parecía que estaba tratando de deshacerse de un rastro. Desafortunadamente para él, no lo seguían por tierra sino por los tejados. Finalmente el hombre ingresó a un edificio, era de 2 pisos y tenía cortinas en todas las ventanas. Algunos de los cuales habían sido rotos y tapados con tablas. Deberíamos vigilarlo para ver si podemos ver alguno de los otros. Le dijo Deku. Sí, pero primero voy a revisar y ver si hay alguna puerta del otro lado. Suena bien de esta manera, si la pandilla se enterara de una cola, sería posible atrapar a más de ellos, en caso de que salieran por una entrada lateral. Después de hacer la mayor parte de la vuelta, Katsuki notó una puerta que estaba particularmente cubierta por algunas enredaderas. Parecía que no había sido utilizado en un poco. Independientemente, lo anotó mentalmente como otra posible salida. Deku apuntó sus ojos a la esquina de un gatito del edificio hacia el escondite que tendría una vista decente de ambas puertas. Vamos a esperar allá arriba, podemos ver si alguien entra o sale. Katsuki gruñó en afirmación. Dio la vuelta al edificio hasta la escalera de incendios y subió al techo. No hay necesidad de ser elegante cuando no hubo testigos después de todo. Katsuki se sentó en el borde del techo y se resignó a esperar. Sintió que Deku agarraba uno de los ojos y lo movía hacia abajo hasta el centro. Gritó. ¿Qué diablos estás haciendo? Necesito eso para ver. Bueno, solo necesitas uno de ellos realmente. Deku dijo un poco petulante. Además, tengo un buen uso para él. Expandió una bolsa de aire al lado del ojo. A un lado puso la pantalla del teléfono y al otro puso el ojo. Luego extendió un zarcillo delgado hacia el teléfono para encenderlo y abrir el foro que estaba leyendo antes. ¿Así que solo vas a mirar el teléfono todo el tiempo que yo vigile? Katsuki dijo con incredulidad. Sí, pero no te preocupes, ambos podemos mirar a través de ambos ojos para que tú tampoco te aburras. Y puedo ayudar a vigilar el edificio. Supuso que realmente no necesitaban que ambos vigilaran el edificio. Tenía toda la intención de robarle el teléfono a Deku en algún momento, para que el nerd tuviera que hacer su tiempo en la vigilancia, mientras él navegaba por internet. Unas horas más tarde, no había pasado nada más que algunas personas que entraban o salían del edificio. Además del tipo original, no tenían pruebas de que ninguno de ellos fuera parte de la pandilla. Deku había encontrado un par de publicaciones en el foro que hablaban de un vigilante anónimo que, según se informó, era extremadamente alto y tenía una voz espeluznante. Parecía que su reputación estaba dando vueltas. La primera publicación fue hace solo un par de días y dado que habían estado trabajando como justicieros durante algunas semanas, eso significaba que muchas personas aún no habían oído hablar de ellos. De repente se sorprendieron por una voz baja detrás de bueno, si no es nuestro vigilante más nuevo, no esperaba verlos aquí. Katsuki se dio la vuelta para ver a un hombre con un mono negro, tenía gafas amarillas y una larga bufanda blanca. Deku jadeó al reconocer, oh, Dios mío, Kachan, ese es Eraserhead. Chilló como un fanático por un segundo antes de agregar. Es un héroe clandestino que puede borrar las peculiaridades con solo mirar la M. Katsuki sintió que su sangre inexistente se helaba ante eso. ¿Qué pasaría con él y Deku si se borraban sus peculiaridades? En el exterior, simplemente se puso de pie e inclinó la cabeza hacia el héroe. Con suerte, no intentaría arrestarlos. Cuando Eraserhead no pudo agregar más, Deku preguntó con su voz espeluznante: ¿y por qué no esperarías vernos aquí, Eraserhead? Eraserhead no se estremeció ante su voz como la mayoría de la gente al escucharla por primera vez. En cambio, los miró durante unos segundos antes de encogerse de hombros y decir con voz suave: todos los informes dicen que eres bueno escondiéndote, así que asumí que no te vería en absoluto. Katsuki estaba un poco molesto, pero supuso que la lógica del héroe era buena. Ah, y hablando de informes, Eraserhead agregó: ¿cómo debo llamarte? No espero tener que llenar de una mente vigilante una y otra vez. De hecho, estaban preparados para esto, ya que se les había ocurrido un nombre. Necesitaban compartirlo antes de que la policía les metiera algo horrible.
Y este era un momento tan bueno como cualquier otro. Izuku colocó una mano sobre su pecho de manera extravagante y se inclinó levemente. ¿Puedes referirte a nosotros como Gestalt? El nombre Gestalt fue uno que encontraron en la literatura. Es una palabra alemana que se usa a menudo en la ciencia ficción para referirse a una mente colmena o un colectivo de conciencias que funcionan como una sola entidad. También se usa en psicología. Su significado no está directamente en oposición a su imagen, por lo que el nombre se quedó. Cuando Deku levantó la cabeza, Katsuki pudo ver que Eraserhead parecía irritado por el dramatismo. Sin embargo, apesta para él, porque ya habían decidido que esto sería parte de su personalidad. Eraserhead dio un paso más cerca de ellos. Katsuki resistió el impulso de Deku de retroceder. «No nos vas a arrestar, ¿verdad?», preguntó Deku, tratando de no dejar que los nervios se mostraran en su voz. Lo cual ciertamente no es difícil con lo raro que sonaba. «Yo debería ser». El héroe dijo con el ceño fruncido, «pero voy a darte una oportunidad por ahora. No hay suficientes héroes trabajando aquí como están las cosas». Izuku movió su boca en una sonrisa y dijo magnánimamente: «Bueno, entonces no te importaría si nos fuéramos entonces. Es solo que acabamos de recordar que dejamos la estufa encendida en casa». Izuku dio un par de pasos hacia la escalera de incendios y extendió un brazo para poder balancearse por el costado. Antes de que pudiera, vio flotar la bufanda de Eraserhead y un destello rojo cuando todo se volvió negro. Y... Aizawa saltó un poco sorprendido cuando el vigilante se derritió ante él. Sin embargo, no abandonó su peculiaridad, no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Aún manteniendo la mirada fija en el charco, se acercó sigilosamente. Empujó la sustancia pegajosa con el pie y sacó un teléfono brillante. Había un foro oscuro cargado en la pantalla. A Aizawa le hubiera gustado ver si había algo más allí, pero sintió que sus ojos comenzaban a arder y tuvo que parpadear. El charco se movió un par de veces antes de empezar a retorcerse y crecer. La carne del justiciero palpitaba y se retorcía y parecía que las manos intentaban llegar desde lugares extraños. De repente, con lo que parecía un esfuerzo visible por parte del justiciero, se acomodó en la forma alta y esbelta que solía tomar. Gestalt se tambaleó un poco antes de mirar su cabeza sin ojos hacia Aizawa. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada excepto un gorgoteo húmedo. El justiciero le apuntó con un brazo y este crujió unas cuantas veces con chispas antes de que bajara y se alejara. Gestalt puso ambos brazos sobre su cabeza y comenzó a mecerse ligeramente mientras murmuraba: «No, no, no podemos lastimarlo». Entonces todo su cuerpo comenzó a sacudirse y perder. La voz cambió a una que sonaba completamente diferente. Esta vez fue una sola voz. Y sonaba bastante normal. «Ja, no pensaste que podrías retenerme para siempre, ¿verdad?». Luego la voz cambió una vez más a la miríada de voces que solía tomar, dijo enojado: «Muere, pedazo de... Te voy a matar». Aizawa retrocedió unos pasos en caso de que Gestalt estuviera hablando con él, pero parecía que el vigilante estaba hablando solo. Su cuerpo dejó de temblar y se suavizó. Se puso de pie por completo y serenamente se volvió hacia Aizawa. Dijo con una voz engañosamente tranquila que aún le ponía la piel de gallina: «Te rogamos que nunca vuelvas a hacer eso». Fue singularmente desagradable. A pesar de estar desconcertado al ver a alguien derretirse y luego tener un colapso mental, Aizawa permaneció calmado en el exterior. Finalmente, su curiosidad se apoderó de él y espetó: «¿Qué clase de peculiaridad te hace derretir cuando se borra?». Gestalt hizo una pausa por un segundo, antes de responder con aparentemente nuestro: «Todo lo que recordamos es que dejamos de existir y luego nos despertamos cuando nos empujaste». Notó que Gestalt evadió la pregunta sobre su peculiaridad. En lugar de eso, preguntó: «¿Y por qué empezaste a enloquecer cuando te despertaste? ¿No te sentirías desconcertado si hubieras experimentado la completa inexistencia? ¿Y si no nos hubiéramos despertado cuando se eliminó tu peculiaridad? ¿Y si nos hubieras matado?». A pesar del comportamiento tranquilo que proyectaba Gestalt, Aizawa podía ver lo nervioso que estaba. Decidió cambiar el tema al edificio que claramente estaba vigilando. Aizawa había descubierto el lugar como un escondite de pandillas, pero aún no había atrapado a ninguno de sus residentes en un crimen. Así que estaba estancado en sacarlos. Con suerte, el vigilante loco tendría algún tipo de información sobre ellos. ¿Has visto algo importante?, preguntó indicando el edificio. Tomando el cambio de tema con calma, Gestalt respondió: «Solo sabemos que un hombre que llevaba un brazalete negro entró y aún no ha salido». Estaba temblando un poco, casi como si se estuviera resistiendo a algo.
Sin embargo, en la oscuridad y el cuerpo como una gema, apenas se notaba. ¿Cuánto sabes sobre los Murk? Necesitaba saber antes de seguir adelante en caso de que no supieran de lo que estaba hablando. Le molestaba tener que trabajar con un justiciero. Pero no hubo héroes competentes que patrullaran esta área por la noche. Y no había forma de que hiciera el esfuerzo de traer a alguien sin una pista. Ah, así es como se llaman. Gestalt dijo con una sonrisa en su voz. Solo los hemos conocido brevemente. Joder, pensó Aizawa antes de resignarse a ponerlo al día. Bueno, ellos tratan principalmente con Trigger, una sustancia peligrosa que amplifica las peculiaridades. No he averiguado quién es su proveedor. Pero sí sé que tienen productos de muy alta calidad. Dudo que podamos seguir esto hasta la cima, pero aún así deberíamos intentarlo. Quien quiera que estuviera fabricando el gatillo era muy astuto. La misma sustancia había aparecido en varias pandillas diferentes hasta el momento. Ninguno de ellos había conducido de vuelta a la fuente. El hombre al que seguimos debe ser un traficante entonces. ¿Esperas que alguno de ellos salga a la superficie antes del día? Gestalt todavía estaba temblando un poco cuando dijo esto. Probablemente no. Y si lo hiciera, no habría nada que los vinculara con Murk de todos modos. Bueno, entonces si nos disculpan. Tenemos algunos asuntos que atender. Dijo Gestalt, ya girando para irse. Esperar. Aizawa gruñó. Encuéntrame aquí dentro de 2 días, a la misma hora. Si ambos estuvieran en el mismo caso, también podrían trabajar juntos. Gestalt ladeó la cabeza por un segundo antes de responder cuidadosamente con muy bien. Con eso, el justiciero se giró y saltó del edificio. Aizawa no escuchó nada mientras golpeaba el suelo. Y cuando miró por el borde, el callejón estaba vacío. Sacudió la cabeza antes de ir al mismo lugar donde Gestalt había estado sentado anteriormente y se sentó para vigilar el edificio durante unas horas hasta el amanecer, solo en la pequeña posibilidad de que alguien se fuera. Izuku los había llevado a las alcantarillas y apenas había avanzado 100 pies antes de tener que detenerse. El esfuerzo de mantener el cuerpo en la forma correcta, así como tener una conversación cortés con un héroe aterradoramente competente, así como manejar tanto a Kacchan como a Suran furiosos en el fondo, le habían quitado cada onza de su fuerza de voluntad. Suran estaba tratando de recuperar el control de ellos, sin embargo, desde su estallido inicial de aprovechar la conmoción de Izuku al ser borrado brevemente por el Asere, no ha tenido ningún éxito. Ahora Suran apenas podía hacer que la baba se moviera. Cada minuto que Izuku lograba empujarlo un poco más hacia la inconsciencia. Kacchan también había estado tratando de tomar el control del cuerpo. Estaba enfurecido con Erasereat por su aterrador período de no estar vivo. Ahora estaba contento con solo escupir insultos a Suran, quien a pesar de intentar liberar su cuerpo de ellos, todavía era cobarde con Kacchan. Suran estaba enojado y mientras Erasereat había estado suprimiendo el control de Oz sobre su cuerpo, también tenía su mente libre de la influencia de la peculiaridad de Izuku. Su capacidad mental se había recuperado en su mayor parte desde que se habían hecho cargo. Excepto por su miedo innato a Kacchan, pero eso era comprensible, todos deberían tener al menos un poco de miedo a Kacchan. Suran murmuró pequeñas cosas de enfado por lo bajo, pero no respondió a los insultos. Kacchan tomó su silencio como una invitación a continuar. Izuku había tenido suficiente. Cállate. Ambos. Kacchan se quedó en silencio a regañadientes, pero Suran seguía murmurando, por lo que Izuku le dio un empujón. Kacchan, no puedo tenerte gritando así cuando estamos en modo vigilante. Así es como nos equivocamos y nos atrapan. Sí, lo que sea, pero la próxima vez quiero hablar un poco. No podemos permitir que nadie piense que somos una pequeña maldita o algo así. ¿Y no te preocupa que Gestalt nos delate? Sigo pensando que deberíamos haber optado por algo realmente genial como King Explosion Murder. Ese nombre es un poco malo, Kacchan, sin ofender. Cállate. Es jodidamente perfecto. Gestalt suena genial, y dudo que puedan descubrir mi poder solo con eso. Suran estaba diciendo algo sobre el nombre, pero Izuku había logrado empujarlo lo suficientemente lejos en la oscuridad para que las palabras apenas fueran audibles. Todavía no creo que Gestalt sea un buen nombre para un vigilante rudo, se quejó Kacchan. Izuku había reanudado su regreso al apartamento asegurándose de mantener la capa exterior de limo endurecida para evitar que algo desagradable en la alcantarilla se disolviera en ella. De todos modos, se aseguraría de quitarles la capa exterior de baba tan pronto como regresaran. Bueno, todavía no somos un justiciero rudo, Kacchan.
Todo lo que saben es que detuvimos a algunos asaltantes y peleamos en una pequeña pelea de pandillas. No te olvides de la maldita locura, gruñó Kachan. Y que podamos estar un poco tocados en la cabeza, eso no es suficiente para convertir a uno en un vigilante rudo. ¿Por qué no trabajamos con ese tipo de Eraser para eliminar a los Gloomis o como diablos los llamen Sleves? Entonces realmente nos tendrían miedo. Izuku suspiró. ¿No estabas escuchando la conversación en absoluto? Ese es el plan. Kachan parecía complacido. Joder, sí. Y la noche siguiente patrullaron durante horas pero no pudieron encontrar ningún crimen para detener. Parece que su suerte de las primeras 2 semanas finalmente se está acabando. Exasperado porque el grito que escuchó eran solo algunos borrachos que se dirigían alegremente a casa, Izuku suspiró. Uno pensaría que habría más crimen durante la noche, no menos. Kachan estaba aún más irritado por eso que Izuku. Detuvo su cuerpo frente a una pared. Lo golpeó en lugar de trepar. Él gruñó en voz alta con su voz real. ¿Por qué no podemos encontrar nada? No sé, Kachan, tal vez deberíamos tratar de seguir a Eraserhead la próxima vez que lo veamos. Para tratar de aprender algunas de sus técnicas. Kachan reanudó su curso por el costado de un edificio antes de responder. ¿Qué pasa si nos golpea con su peculiaridad otra vez, Izuku no pensó que sería un gran problema, ya que Suran solo logró escapar debido a su sorpresa. Estará bien. Kachan, no tiene razón para hacerlo. Además, dijo que quería trabajar con nosotros, podríamos ser un respaldo silencioso. Después de una hora de patrullaje inútil, decidieron revisar a los Murk para ver si algo había cambiado. El edificio era exactamente el mismo. Solo una persona salió del edificio todo el tiempo que miraron. El hombre que se fue parecía un superior de algún tipo, por lo que Kachan decidió seguirlo. El hombre tomó un camino sinuoso que lo llevó a un parque abandonado donde había algunas personas dando vueltas. El hombre se acercó a una mujer corpulenta que tenía tatuajes en la mayor parte de su piel expuesta. Cuando la alcanzó, le entregó algo y ella le devolvió algo. Él asintió antes de continuar su camino. Entonces, ¿deberíamos seguir al jefe o a la traficante Deku?, preguntó Kachan. Ambas personas podrían conducir potencialmente a información valiosa. Izuku se sintió un poco nervioso de repente al ser puesto en el lugar. No sé, un rápido, toma una decisión. Solo tuvieron unos segundos antes de que el tipo jefe doblara una esquina. Sigue al tipo. Parece que tiene más conexiones en la pandilla. Y además podemos volver a ver si esa mujer sigue ahí más tarde. Kachan saltó la división entre los edificios. Cuando llegó al final de la fila, se dejó caer a la acera de abajo. Todas las luces estaban apagadas en esta franja de carretera, por lo que no le preocupaba que lo vieran. Alcanzó al hombre justo cuando giraba en una calle principal. Era demasiado brillante para poder moverse libremente en esta área. Entonces Kachan se deslizó por un desagüe pluvial y siguió al hombre desde abajo. Cada 15 metros más o menos habría una rejilla o un tapacubos al que podría echar un ojo para comprobar el progreso del hombre. Después de aproximadamente media hora de seguir al hombre por los tejados, alcantarillas y callejones, el hombre finalmente se detuvo en una casa. Sacó las llaves, abrió la puerta y entró. Después de todo eso, el hijo de se iba a casa. Kachan sonaba enojado. Todo ese trabajo para nada. Eso no es cierto, Kachan. Ahora sabemos dónde vive y podemos averiguar quién es. Tal vez ayude a derrotar a la pandilla de alguna manera. Como sea, veamos a la maldita y si todavía está allí. Ella no estaba allí cuando regresaron al parque. Y no pudieron ir a buscarla porque tenían turno en la panadería en un par de horas. Deku y Katsuki cambiaban quién estaría trabajando y quién tomaría un descanso cada hora más o menos. Actualmente, Deku estaba saludando a un cliente y Katsuki estaba buscando la dirección del hombre al que habían seguido. Hasta ahora no había salido nada de eso. La mayoría de las direcciones no tenían información valiosa disponible en Internet. Las copiosas cantidades de follaje falso hacían que incluso si faltara uno de sus ojos amarillos, nadie se daría cuenta. En caso de que lo necesitaran, el teléfono estaba en la parte posterior de su cabeza para que el ojo pudiera girar para mirar hacia el frente como si nada estuviera mal. La ironía de tener un aire donde debería estar su cerebro no se le escapa. Katsuki esperó a que el cliente se fuera antes de hablar para que Deku no estropeara la conversación y los hiciera parecer raros. ¿Le estamos diciendo a ese tipo Eraser sobre el tipo que seguimos anoche? Sí, ¿por qué no lo haríamos nosotros? ¿Por qué, idiota? Si lo hacemos, simplemente se lo dará a otro héroe y todo nuestro trabajo será en vano. Deku apretó la tela de los jeans con sus manos torcidas como madera flotante.
Pensó por un segundo antes de responder vacilante. Puede que no, e incluso si lo hiciera, estaría en lo correcto. Estamos infringiendo la ley. Sí, pero nosotros fuimos los que hicimos el maldito trabajo rastreando a estos tipos. Deku sonaba un poco exasperado y dijo: bueno, incluso si no le dijimos, la dirección no significa nada para nosotros. No tenemos los recursos que tiene un héroe oficial para obtener información. Deku miró el reloj y dijo alegremente: oh, parece que es tu turno de trabajar. Asegúrate de no hacer llorar a más clientes. Esa señora se lo merecía. Katsuki cambió con Deku por el control del cuerpo. Sus compañeros de trabajo ya estaban acostumbrados a los frecuentes cambios de humor de Ibi. Entonces, cuando Katsuki cambió su postura, nadie parpadeó. Y, después del trabajo, se detuvieron en una tienda para comprar algunos ladrillos de carga. La batería de su teléfono se agotaba a menudo por el uso constante. Finalmente llegaron a casa para descansar. El cuerpo de Limo se cansó de la misma manera que lo hicieron sus viejos humanos. Se hizo más difícil de controlar y se sentía como pensar a través de la niebla. Después de tirar todos los componentes de su disfraz de Eevee en un armario en ruinas, Izuku puso una alarma para las 11 p.m. y se derritió en la bañera. Ambos estaban inconscientes en 5 minutos. Katsuki insistió en ir al lugar de reunión una hora antes en caso de que fuera una trampa. El hueco de la escalera que bajaba al edificio tenía un pequeño techo que lo cubría y la parte inferior estaba completamente sombreada. Entonces, una vez que hubo confirmado que nadie estaba mirando, rezumó en la grieta, mezclándose sin problemas. Solo tuvieron que esperar 15 minutos antes de que llegara Earseread. El héroe miró a su alrededor antes de acomodarse para esperar. Tenía la misma idea que ellos. Una vez que se alejó del toldo, Katsuki se dejó caer en silencio y se acercó a él. Estaba a solo un par de pies de distancia cuando se detuvo y dijo: llegaste temprano, héroe. ¿No confías en nosotros? Se aseguró de hablar como lo había hecho Deku como Gestalt. Era mejor si se apagaban regularmente cuando hablaban para que sus discrepancias se mezclaran entre sí. Earseread se dio la vuelta, los ojos brillando en rojo, antes de parpadear cuando notó que eran ellos. Katsuki solo sintió un parpadeo de la nada y no notó ningún cambio significativo en la posición de sus cuerpos. Entonces, la peculiaridad solo habría estado en ellos un momento. El héroe parecía irritado por haber sido engañado. Dijo con voz ronca: ¿de dónde diablos vienes? Y, por supuesto, no confío en ti. Izuku tomó el control el tiempo suficiente para poner sus manos sobre su pecho y decir con una voz falsamente triste: estamos heridos. Katsuki le quitó el control a Deku y le dio un empujón mental por no dejarlo hablar. Earseread ignoró el dramatismo de Deku y pasó directamente al negocio. Bueno, ¿has encontrado algo desde la última vez que nos encontramos? Por supuesto que lo hicimos, canturreó Katsuki. Seguimos a un hombre que parecía importante, y encontramos a uno de los traficantes de la pandilla. Katsuki se acercó a la barandilla y miró hacia la calle como si lo que decía no tuviera importancia. Mirando hacia atrás al héroe, vio que el hombre había levantado una ceja. Bueno, ¿vas a decirme dónde están? Katsuki hizo una pausa por un segundo antes de decir con voz melancólica: nos gustaría, pero... Earseread resopló antes de decir: ¿pero qué, Gestalt? Escúpelo. No tengo toda la noche. Sonaba molesto, así que Katsuki lo marcó un poco. No queremos que nos excluyan del caso. Katsuki se giró hacia Earseread para que su cara sin ojos apuntara directamente hacia él. Earseread se encontró con su mirada antes de asentir con la cabeza. No estaba planeando mantenerte fuera del circuito de todos modos, pero veré qué puedo hacer en el lado policial por ahora. Katsuki asintió antes de decir: mostraremos ambas ubicaciones, díganos si no puede seguir el ritmo. Luego saltó del costado del edificio. Deku movió discretamente uno de los ojos hacia la parte posterior de su cabeza en caso de que el héroe realmente no pudiera seguir el ritmo. Sin embargo, no había necesidad. Earseread se había agarrado usando su arma de captura. Sin molestarse en mirar atrás, Katsuki aceleró el paso hacia el deteriorado parque. Era mucho más fácil cuando no tenía que cronometrar su progreso para coincidir con quienquiera que estuvieran siguiendo. Earseread se mantuvo incluso cuando subió a los tejados, para ir directamente a su destino. Finalmente se dejó caer en un callejón sombreado cerca del parque. Earseread estaba junto a él unos segundos después. Mira, Kachan, la dama ha vuelto. Él estaba en lo correcto. La dama estaba a unos 20 pies en la otra dirección de donde estaba ayer. Este parque debe ser algún tipo de lugar de entrega. Se la señaló a Earseread diciendo:
¿Ves a esa mujer allí, con el pelo rosa? Intercambió lo que parecían ser sustancias y dinero con el hombre al que seguimos ayer. Eraserhead solo tardó unos segundos en notarla, cuando lo hizo asintió. Sí, muchos traficantes se reúnen aquí. De acuerdo, la vigilaré, pero por ahora dame la dirección del hombre al que seguiste. Y una descripción. Lo dio y acordó volver a encontrarse en unos días. Eraserhead les dio una ubicación diferente a la anterior para que no siempre se reunieran justo enfrente de un escondite de pandillas. Capítulo 12. Siguieron reuniéndose regularmente con Eraserhead durante las próximas 2 semanas. El héroe había cumplido su palabra de incluirlos en la operación contra los Murks. Resulta que Eraserhead no fue el único héroe en el caso, otro héroe, el señor Slash, también fue parte de él. Aunque todavía tenían que conocer al hombre o incluso aprender más sobre él que un malhumorado él es adecuado de Eraserhead. Los dos héroes junto con la policía habían estado trabajando en un caso contra The Murks. Izuku y Kacchan habían estado siguiendo a todos con conexiones sospechosas para desenterrar evidencia. Eraserhead les había dado una cámara pequeña y engañosamente de alta calidad para tomar fotografías. Desafortunadamente iban a tener que devolverlo después. En su reunión de anoche, Eraserhead les había avisado que la redada se llevaría a cabo en cualquier momento, solo unos pocos detalles más para planificar y sucedería. El resto de las personas involucradas eran periféricamente conscientes de que habían estado trabajando con un justiciero. Eraserhead quería que ayudaran con la redada y les aseguró que nadie intentaría arrestarlos mientras durara. Izuku reflexionó sobre cómo reaccionarían los demás ante ellos en su camino a la playa de Dagobah para entrenar después del trabajo. Cuando doblaron la esquina de la playa, Izuku se consternó al escuchar voces que venían de detrás de los montones de basura. Será mejor que esos hijos de no intenten robar mi lugar de entrenamiento. Gruñó Kacchan. Después de tanto tiempo usando Dagobah como un lugar de entrenamiento y reunión, se había convertido más en un hogar que el apartamento andrajoso en el que todavía estaban ocupados. Izuku estaría triste si ya no pudieran venir aquí. Vamos a comprobarlo. Tal vez son solo algunos niños pasando el rato. Izuku trató de aplacar. Kacchan se burló de la idea, más como si los yonkes tuvieran que asustarse. Kacchan tomó el control del cuerpo y siguió el camino libre de basura alrededor de un montón de basura particularmente grande. Se detuvo ante la vista que los recibió. Un niño rubio, grande y musculoso, quizás un par de años mayor que ellos, corría de un lado a otro entre la pila y un contenedor de basura que transportaba basura. Un hombre que estaba haciendo su mejor imitación de un esqueleto le gritaba animándolo y aconsejándolo. El área directamente alrededor de la pareja estaba lo suficientemente limpia como para ver la arena. Vamos, joven Mirio, pon tu espalda en esto. Kacchan comenzó a darse la vuelta para irse cuando Izuku notó que un microondas se tambaleaba justo encima del adolescente que estaba distraído por algo enterrado en la arena. Le quitó el control a Kacchan y saltó para derribar al chico justo cuando comenzaba a caer. Estar atento. Él gritó. Sin embargo, se sorprendió cuando su impulso lo llevó directamente a través del niño. Sintió que la camisa del rubio se enredaba en las astas y maldijo su decisión de no quitarse el disfraz de Eevee antes del entrenamiento. Cuando giró la cabeza para mirar hacia atrás, vio que el microondas pasaba inofensivamente a través del niño mientras se hundía en el suelo unos pocos pies. Luego, el niño salió disparado del suelo desnudo por la caída de su ropa, caminó hacia ellos. Oye, ¿estás bien? Gracias por la advertencia y por tratar de ayudar. El chico extendió una mano para ayudarlos a levantarse. Izuku lo tomó antes de que Kacchan hiciera algo grosero como rechazarlo. De nada. Izuku tartamudeó tratando simultáneamente de apartar la mirada del niño aún desnudo y desenredar su camisa de las astas. Una vez que lo hizo, se lo devolvió. Iba a decir algo más cuando Kacchan se le adelantó. ¿Por qué diablos estás desnudo? ¿Ojos saltones? ¿Ojos saltones? El niño murmuró y se tocó la cara justo debajo de uno de sus ojos, y luego les dijo. No creo que sean tan extraños, especialmente en comparación con ustedes, sin ofender. ¿Ah? Lo que se supone que significa, Izuku le impidió continuar retomando el control. Decidió continuar con la declaración de Katsuki, y tu peculiaridad es una especie de G fantasma como estado o permeabilidad. Esa sería una gran peculiaridad para el trabajo de héroe. No tendrías que preocuparte por los ataques y las paredes no significarían nada para ti. Mirando cómo saliste disparado del suelo, eso significa que podrías usar tu extremidad como un cañón de riel si les lanzas un dardo o una bala.
El chico parpadeó con un latigazo ante su personalidad siempre cambiante. Estaba a punto de responderles cuando el hombre delgado se acercó corriendo. ¿Estás bien, mi niño? Jadeó al chico desnudo. Se volvió hacia ellos y dijo: y gracias, joven, por tratar de ayudar, eso fue algo muy heroico. Izuku levantó una mano para enredarse en las enredaderas que colgaban de su cabeza. No fue nada. Izuku sabía que si hubiera estado en su antiguo cuerpo, se habría sonrojado. Kacchan se burló de su timidez pero aún no intervino en la conversación. ¿Puedo preguntar qué están haciendo ustedes dos en la playa? Al ver movimiento por el rabillo del ojo, se giró para ver al chico rubio saltando tratando de ponerse los pantalones. El niño, que logró ponerse los pantalones, se puso de pie con orgullo y declaró: estamos limpiando la playa. Miró al hombre mayor que parecía que iba a ser arrastrado por una suave brisa y se corrigió a sí mismo. Limpiando la playa mientras Toshinori-san me guía en el camino. Se sacudió y agregó: oh, olvidé presentarnos, soy Mirioto Ogota, pero puedes llamarme Mirio y este es Yaji Toshinori. Toshinori los saludó a modo de saludo. Encantado de conocerte, soy Ibi. Creo que es genial que estés limpiando la playa. Internamente, Kacchan se quejó. Bueno, genial para todos menos para nosotros dos. SHH Kacchan, estoy tratando de hablar. Amonesto. Mirio agarró con entusiasmo su mano para estrecharla, no parecía desanimado por la naturaleza de madera como lo estaban algunos clientes en la panadería. Él dijo: encantado de conocerte, Ibi, y sobre mi peculiaridad, tenías razón, es la permeabilidad, aunque todavía no he tratado de transmitir la idea. Izuku extrajo torpemente su mano de la de Mirio. ¿Para qué te está entrenando tu papá? Toshinori comenzó a toser e Izuku se turbó al ver que salía sangre. Mirio comenzó a reír por alguna razón. Oh, el señor Toshinori no es mi papá, y me está entrenando para el heroísmo. Izuku estaba mortificado por su suposición. Pero ustedes dos se ven tan similares. Entonces se registró la segunda parte de la oración de Mirios. Empezó a chillar de emoción, pero Kacchan extrajo el control antes de que se avergonzara aún más. Mirio se rascó la nuca y dijo: creo que nos parecemos mucho. Kacchan parecía harto de la conversación y de repente soltó groseramente: me voy. Antes de proceder a hacer precisamente eso, Mirio gritó: adiós Ibi. Espero que podamos verte pronto. Su voz sonaba apagada mientras Kacchan los acompañaba alrededor de la pila de basura. Deku sonaba decepcionado de que no pudiera preguntar más sobre su entrenamiento heroico. Eso fue grosero, Kacchan. Lo que sea. Sonaba como el tipo de idiota que podría hablar todo el día. ¿Dónde vamos a entrenar una vez que terminen de limpiar la playa? No importa ahora, les llevará hasta el final del verano al menos limpiar este desastre al ritmo que iban. Una vez que Katsuki había caminado lo suficiente como para que los dos buenos samaritanos no los encontraran, licuó y dejaron toda su ropa así como su disfraz escondidos en una hielera vieja que ahora estaba vacía. Podía sentir a Deku mover los ojos para aterrizar en un par de viejas zapatillas de deporte andrajosas y tomó el control brevemente el tiempo suficiente para agarrarlas. ¿Qué diablos estás haciendo, Deku? De ninguna manera voy a usar esos repugnantes desperdicios de caucho. Nada, un poco de lejía no puede arreglar a Kacchan. A menos, por supuesto, que quieras que los cocodrilos sean nuestros únicos zapatos. Cállate, Deku, hagamos lo que vinimos aquí. Katsuki se concentró en los bolsillos de nitroglicerina en todo el cuerpo y se concentró en mover uno a su mano derecha. No era tan bueno como Deku manipulando el limo con precisión, por lo que le tomó unos momentos más de lo habitual. Espera, tal vez deberíamos practicar con agua de mar primero en caso de que nos equivoquemos. Probablemente no sea una buena idea dejar la nitroglicerina tirada en la playa. Katsuki miró con escepticismo el agua contaminada, sin saber si quería meterse en ella. Pero decidió que Deku probablemente tenía razón. Incluso su versión más estable de nitroglicerina podría encenderse fácilmente con la chispa más pequeña. Y con las cantidades que él y Deku estaban planeando tirar, no hay forma de que alguien no se dé cuenta si se dispara. Bueno, si accidentalmente lo soltamos, al menos despejaremos una gran parte de la playa para el chico stripper. No seas grosero, Kacchan, no puede evitar que su peculiaridad haga que se le caiga a la ropa. Katsuki ignoró a Deku y se acercó al agua, vadeó un poco para alejarse de la peor basura y luego hundió el brazo. Izuku usó una cavidad en el limo para sorber un par de pintas de agua de mar. Con eso hecho, caminó rápidamente de regreso a la orilla. Muy bien, Ned, ¿cuánto nitro deberíamos usar?
No recomiendo más que un arándano que valga más, sería suficiente para nivelar edificios y no creo que queramos ese tipo de calor sobre nosotros. Observó con curiosidad cómo Deku producía una baba transparente en sus palmas para que pudieran ver fácilmente cómo se desarrollaba el proceso. Literalmente. Deku se rió. Cierra la boca, Dios. Había una resonancia de que Katsuki odiaba a Deku, y no era solo porque no tenía una peculiaridad. Una vez que Katsui consideró que había suficiente baba fresca, separó lentamente una gota de agua de mar, como dijo, usó menos del valor de un arándano. Estaba disgustado al ver el tinte verde grisáceo del agua que contrastaba con el limo cristalino que la rodeaba. Y luego, incluso más lento que antes, levantó la burbuja manteniendo solo una membrana de 1 milímetro de grosor a su alrededor. Luego, la gota de limo y agua de mar del tamaño de una canica se bajó hacia el suelo. ¿Crees que podremos mantenerlo en forma cuando no esté en contacto con nosotros, Deku? Solo una forma de averiguarlo, supongo. Con eso desprendió el pegote, casi inmediatamente el limo se licuó y el agua se absorbió en la arena. Rápidamente volvió a poner su mano en contacto con el globo desprendido. Podía sentir casi todo y felizmente se reincorporó al resto del limo fresco. ¿Necesita contacto con el cuerpo principal?, le preguntó a Deku. Parece, pero eso plantea la pregunta. ¿Cuál es el cuerpo principal? ¿Cómo decide la peculiaridad que parte de nosotros tiene nuestra conciencia? ¿Tal vez somos todos a la vez? Deku divagó. ¿Recuerdas cuando All Might destruyó a Suran? Estaba en 1.000.000 de pedazos y separado en 2 botellas diferentes, pero pudo reformarse cuando escapamos. Katsuki también tenía curiosidad y decidió probarlo. Trató de pensar con todas sus fuerzas que él y Deku estaban en su mano derecha. Y luego lo cortó de su cuerpo. Para su sorpresa, todavía podía sentir la baba en la mano, pero el resto del cuerpo se derritió. ¿Qué estás haciendo, Kacchan? No puedes simplemente hacer las cosas sin pensar en ello. Vuelva a unirlo rápidamente al resto del cuerpo. Ya estaba usando su forma mejer para deslizarse hacia el gran charco de porquería. Se sentía raro siendo tan pequeño. Relájate, no es como si nos hubiera matado o algo así. Deku resopló ante eso. Bueno, ¿y si todo el limo está sucio ahora que no nos estamos enfocando en mantener las partículas fuera? Él no consideró eso. Cuando finalmente llegó al limo, solo alrededor del 90% seguía respondiendo, el resto simplemente se quedó sentado allí. Después de que se había reformado, pinchó la baba que no respondía y descubrió que básicamente era solo un moco negro. Y efectivamente había arena y pequeñas partículas de basura flotando alegremente en su interior. Iban a tener que volver a hacer una limpieza profunda del océano pronto y eventualmente obtener más tinta. Probablemente estaban atrasados de todos modos. Todos los callejones y desagües por los que habían estado arrastrando se han ido acumulando lentamente suciedad en el limo. Solo tenías que probarlo de inmediato, ¿no? Deku gruñó. Bueno, al menos aprendimos que si toma demasiado tiempo entre las separaciones, no podremos reclamarlo todo. ¿Por qué diablos el limo eligió la mano para ser el nosotros y no el resto del cuerpo? Probablemente tenía algo que ver con él fingiendo que su conciencia estaba en la mano en lugar de en la cabeza. Pero eso no explicaba por qué Deku y Suran también fueron arrastrados. Sintió un escalofrío cuando se dio cuenta de que si Deku no hubiera sido arrastrado, su conciencia podría haberse perdido para siempre. Bueno, estabas pensando yo soy la mano tan fuerte que incluso yo podía escucharlo, Kacchan, la peculiaridad probablemente solo va a donde el usuario se identifica más. Y dado que tanto Suran como yo ni siquiera estábamos pensando en eso, tus pensamientos pesaban más. No creo que la idea de la granada vaya a funcionar. Nunca seremos capaces de mantener el limo unido el tiempo suficiente para detonarlo lejos. Estaba irritado porque no estaba funcionando. Pensó con seguridad que podrían hacerlo funcionar después de recordar que Suran estaba consciente en ambas botellas. Sin embargo, ahora que lo piensa mucho, la baba de la botella sin los ojos nunca se reformó. Eran muy pequeños cuando Suran huyó por primera vez de All Might. Deku también estaba decepcionado. Habría sido muy útil aunque realmente podríamos controlar un campo de batalla si las explosiones pudieran provenir de cualquier lugar. Dale un descanso, Ned, no todas las ideas que tenemos funcionarán. Pero incluso antes de que terminara de decir que tenía una idea. Repitió los pasos anteriores con el agua de mar y bajó una canica de limo barra agua a la arena, luego usó su prueba de explosión para endurecer la superficie del limo y luego la liberó como lo había hecho antes. En lugar de derretirse de inmediato, se hundió casi como si estuviera hecho de plástico transparente, pero un segundo después se derritió igual que la baba sin endurecer.
Bueno, eso fue inútil. En realidad, al ver eso, tuve una idea. ¿Sabes cómo usaste un zarcillo para bajarlo a la arena? ¿Qué pasa si mantenemos un pequeño hilo de baba adherido y usamos la conexión para detonarlo? Siempre podemos usar la baba transparente para que nadie pueda verla. Vale la pena intentarlo. Hizo exactamente eso una vez que la pequeña bolsa de agua de mar estuvo en la arena. Katsuki comenzó a alejarse lentamente de ella. Creó nueva baba para agregar a la banda de rodadura en lugar de desperdiciar la baba que tenía tinta. Después de unos 25 pies, se sorprendió de que nada de la baba se hubiera derretido. Todavía podía sentir el limo en el zarcillo, pero era demasiado delgado para manipularlo mucho. Por curiosidad trató de encender la pequeña bombilla. Todo lo que vio desde donde estaban fueron unas pequeñas burbujas de aire que comenzaron a flotar en el agua de mar. Podía sentir la atención de Deku enfocada en las burbujas. Debe haber trazas de nitro disueltas en el limo. Eso explicaría al menos las burbujas. ¿Te perdiste la parte donde tu idea funcionó? Ahora podemos usar esto para explosiones de larga distancia. Katsuki estaba un poco molesto porque Izuku ni siquiera se tomó el tiempo para reconocer su progreso e inmediatamente comenzó a ponerse en modo nerd. Oh, lo vi, solo estoy preocupado por las implicaciones. Tenemos que tener cuidado con la detonación de estos. Podrían dejar algo de limo atrás. Y acabamos de ver que incluso el slime fresco tiene un poco de tu nitro. ¿Y si te lo conectan? Oh, vamos, sabrán que es una peculiaridad de la Gestalt y seguirán adelante. Además, dudo que alguien vaya a hurgar en las escenas del crimen en busca de nuestra baba cuando el único que sabe de qué estamos hechos es ese héroe con el que estamos trabajando. Eraserhead parecía el tipo de persona que guardaba lo que sabía para sí mismo hasta que se volvía relevante de todos modos. ¿Cachan? Solo se necesita que una persona lo analice para ver que nuestro limo contiene exactamente el mismo compuesto que contenía su sudor. Un compuesto que dudo que exista en ningún otro lugar del mundo. Katsuki apretó los dientes cuando se dio cuenta de que el registro de peculiaridades tenía el compuesto exacto que contenía su sudor. Y ni él ni Deku tenían la habilidad para borrarlo. Tendremos mucho cuidado al respecto y nos aseguraremos de no dejar ninguno atrás. Practicaron con las bolas de nitro durante 1 o 2 horas más. Ahora podían lanzarlos sin separarlos del cuerpo principal, así como deslizar las cápsulas cuando estaban lejos de ellos. Para volar y saltar, podrían tener las cuerdas atadas a sus tobillos con mucha holgura listas para tirar en cualquier movimiento. Sin embargo, hacer un seguimiento de todas las huellas sería demasiado trabajo para mantener la mitad de la pelea, por lo que la técnica se dejaría de lado por ahora. Al día siguiente en la panadería recibieron un mensaje de texto de Eraserhead. El héroe se las había arreglado para conseguir el número de teléfono del quemador después de mucho molestarlo. Izuku temía que el héroe lo usara para rastrearlos. Pero Katsuki lo había recitado antes de que pudiera detenerlo, con la justificación de que si el héroe quisiera rastrearlos, ya lo habría hecho. El mensaje simplemente lee: encuéntrame en nuestro lugar habitual, Stines esta noche, estará allí a las 10. Esté preparado, la policía junto con los héroes Midnight y MR/ estarán presentes. Así que trata de ser menos horrible de lo habitual. Katsuki dejó de regañar a un cliente para sonreír. Sin decir palabra, le entregó a la mujer su donut. Luego fue al fregadero a lavarse las manos. Después de todo, no querría estar infectado con estúpidos el día de la redada. Cuando la puerta se cerró detrás del cliente que salía, Mika los miró. ¿Qué es lo que los tiene tan emocionados de repente? ¿Tenía un moco en la cara o algo así? Vete a la extra. Katsuki dijo felizmente, incluso él no podía estar enojado cuando la perspectiva de explotar villanos estaba a solo medio día de distancia. Solo un momento después, Deku le dijo: lo siento, Mika, no quise decir eso. De todos modos, solo algunas buenas noticias. Mika ni siquiera parpadeó ante el cambio de tono. Solo le había tomado unos días acostumbrarse completamente a ellos y ahora no parecía importarle si estaban locos o no. Sonó el timbre y entraron 2 estudiantes de secundaria. Deku se horrorizó al ver que uno de ellos era el tipo al que le robaron los cocodrilos. Afortunadamente, actualmente estaban usando las zapatillas. Aparentemente, el niño tenía varios pares de cocodrilos, ya que hoy vestía un par verde neón relativamente dócil. El chico se acercó al mostrador y dijo: hombre, ¿puedo conseguir El niño se detuvo para mirar todas las vitrinas. Compraré una de esas galletas monstruosas. El niño les sonrió revelando una boca llena de dientes de tiburón. La amiga del chico, la misma chica de piel rosada del centro comercial, seguía mirando la vitrina.
Katsuki se aseguró de mirarla para hacerla ir más rápido mientras agarraba a Crocboy su galleta. Katsuki metió la galleta en su estúpida bolsa de papel tan agresivamente como pudo sin dañarla. Cambió el objetivo de su mirada a Crocboy mientras pisaba fuerte de regreso a la caja registradora. Cautelosamente sostuvo la galleta por la punta de su dedo para evitar hacer contacto con el idiota. Sin embargo, su precaución fue inútil ya que el niño agarró con entusiasmo la galleta y también su mano en el proceso. Katsuki hizo contacto visual directo mientras se limpiaba la mano en la camisa sin sutileza. La sonrisa del chico vaciló un poco pero volvió a aparecer momentos después. La chica finalmente se decidió por su pedido. ¿Me puede dar uno de los cupcakes de fresa, por favor? Que son tan lindos. Ella chilló en voz alta. Katsuki volvió a la vitrina y sacó una de las magdalenas rosas. La señora Mori había comenzado a dejar que él y Deku ayudaran a hacer algunos pasteles. Le habían impresionado especialmente las habilidades de Katsuki con la decoración. Había intentado hacer que los cupcakes de fresa tuvieran un perro con una explosión de fondo. Sin embargo, con solo varios tonos de rosa disponibles para él, terminó pareciendo un cachorro realmente esponjoso. Cada maldito cliente que había comprado uno había pensado que era lindo. Desagradable. Le entregó la magdalena y comenzó a teclear la orden con más fuerza de la necesaria. El hecho de que estuviera feliz y emocionado por la redada de esta noche no significaba que iba a ser amable con el registrador de efectivo, a la maldita cosa le gustaba estropear sus pedidos. 500 yenes. Gruñó. Antes de que Crocboy pudiera sacar su billetera y pagar, Raccoon se abrió paso frente a ellos y preguntó: ¿Quién decora los cupcakes? Todos están tan bien hechos. No es asunto tuyo, se burló de ella. Mika comenzó a reír desde donde estaba junto a ellos haciendo inventario en el enfriador de bebidas. En realidad, Ivy aquí es la que decoró esos cupcakes. Es bastante bueno en eso. Ante esto, la niña chilló y agarró sus manos con entusiasmo. Ella estaba saltando arriba y abajo todavía sosteniendo sus manos. Oh, Dios mío, ¿cómo te volviste tan bueno en la decoración? Se ven tan profesionales. Katsuki se estrujó el cerebro por una respuesta, la verdad era que siempre había sido bueno cocinando. Su mamá era un desastre en la cocina y su papá siempre hacía cosas blandas. Entonces, si quería comer algo a la altura de sus estándares, tenía que hacerlo él mismo. En lugar de responder a los ojos de Mapache, simplemente se encogió de hombros y soltó la mano de ella. Su entusiasmo no la disuadió y agregó: bueno, creo que son increíbles. Sigan con el buen trabajo. Después de pagar, ella y Crocboy fueron y se sentaron en una mesa cercana. Se sentaron y comenzaron a tener una conversación. Katsuki escuchó descaradamente. El chico cocodrilo se quitó la bata de la escuela y se arremangó antes de comenzar con su galleta. Solo recibió un par de mordiscos antes de que Raccoon agarrara su muñeca para mirar algo en sus brazos. Él los atrajo hacia él antes de que ella pudiera mirar demasiado de cerca. ¿Esos idiotas te están molestando otra vez, Kiri? Ella preguntó. Apartó la mirada y no respondió. ¿Quieres que hable con ellos o algo así? Ella dijo con voz suave. No necesito que arregles mis problemas, Mina. Y además no me están molestando. Sigo interponiéndome en su camino. Dijo con voz irritada. Decidiendo que podría parecer sospechoso quedarse allí escuchando, Katsuki sacó una escoba y un recogedor y comenzó a limpiar el piso alrededor de las mesas. Se perdió de vista antes de deambular hacia el otro lado de la mesa. Podía sentir a Deku escuchando la conversación ahora también. Y el maldito nerd tuvo el descaro de llamarlo chismoso. Justo cuando pasaban, Crocboy estalló. Mina, dije que estoy bien. Si voy a entrar en UA y ser un héroe, puedo encargarme de un par de idiotas por mi cuenta. Eso llamó la atención de Deku. Antes de que Katsuki pudiera detenerlo, Deku tomó el control y comenzó a hablar con los dos estudiantes de secundaria. ¿Vas a ser un héroe? Eso es tan cool. Y UA también. Ahí es donde siempre quise ir para ser un héroe. Deku dijo con entusiasmo. Crocboy no parecía ofendido por haber escuchado a escondidas la conversación de los dos. De hecho, parecía encantado de hablar con alguien más al respecto. Tenía una gran sonrisa en su rostro cuando dijo: sí, tanto Mina como yo vamos a aplicar al curso de héroe en la UA. Dijiste que también querías ir a la UA, ¿eso significa que vas a presentar una solicitud? Deku se congeló. Y luego comenzó a agitar las manos como lo hacía cada vez que se ponía nervioso. Bueno, quiero decir que siempre quise ser un héroe, pero no hay forma de que pueda entrar. Jaja, balbuceó. Crocboy los miró con curiosidad antes de preguntar por qué no.
Oh, bueno, mi peculiaridad es un poco débil, no es material de héroe en absoluto. Para demostrarlo, hizo que las hebras de piedras movieran un poco con un poco de baba. Y fue un poco difícil ingresar a la escuela secundaria de héroes cuando estaban desfilando en el cuerpo de un asesino de niños, pensó Katsuki con amargura. El niño dijo, oh, eso es muy malo entonces. La chica rosa los miraba divertida. Katsuki ya había tenido suficiente de los fracasos de Deku. Además, se les había ocurrido un horario por una razón. Era el turno de conducir de Katsuki. Le quitó el control a Deku y se dio la vuelta para mirarla. ¿Qué demonios estás mirando a Raccoon Eyes? ¿Eh? Ella se iluminó y señaló directamente a su cara. Eso justo ahí. Tu personalidad acaba de cambiar. ¿Qué pasa con eso? En algún momento, Mika debe haberse acercado porque se echó a reír. Antes de que ella dijera, oh, no te preocupes por eso. Ivy hace eso todo el tiempo, en un momento es súper tímido y agradable y al siguiente es un completo imbécil. Acabo de aprender a ignorarlo. Raccoon Eyes pareció aceptar esa explicación y dijo, eso es tan raro, me gusta. Ella les dio un pulgar hacia arriba. Después de la conversación rápida, Katsuki volvió a dar vueltas con una escoba. Desafortunadamente, ninguno de los dos dijo nada interesante antes de irse. Katsuki revisó el ojo que Deku estaba usando para mirar la hora. Solo había pasado media hora desde que el Aseread los había contactado. La picadura no pudo venir lo suficientemente pronto.